Podemos sentar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema se titula, mis queridos hermanos, yo lo titulé las veces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? O las veces que Dios nos manda a perdonar. Escuche bien. Y vamos a tomar la palabra de Dios, mis queridos hermanos. En San Lucas, en el capítulo 17, versículo 3. San Lucas, capítulo 17, versículo 3. El mismo Señor Jesucristo hablándonos a cada uno de nosotros. Y el Señor no va a decir, tengan cuidado. ¿Cómo va a decir el Señor? ¿Cómo va a decir el Señor? Tengan cuidado. ¿Por qué el Señor no va a decir, hermana, tengan cuidado? Si seguimos leyendo el texto bíblico, dice la palabra de Dios que el Señor va a decir, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. ¿Qué tenemos que hacer si nuestro hermano peca? Reprenderlo. Y sabemos que la palabra reprenderlo quiere decir amonestarlo, corregirlo, llamarle a la atención. Pero el Señor, mis queridos hermanos, primero nos dice, tengan cuidado. ¿Por qué el Señor no dice tengan cuidado? Porque el Señor sabe muchas veces, mis queridos hermanos, que nosotros, en vez de sanar el corazón de un hermano, en vez de levantarlo, muchas veces lo que hacemos es que lo herimos, lo lastimamos. Porque no sabemos corregir, no sabemos educar, no sabemos orientar a la persona. Y por eso el Señor nos va a decir, tengan cuidado. Escuche bien, porque el Señor sabe que muchas veces nosotros somos muy duros y lastimamos el corazón de ese hermano. Y ese hermano entonces se va de la comunidad y no vuelve más. Y nosotros no estamos para estar perdiendo hermanos. A lo contrario, nosotros necesitamos que vengan más hermanos. ¿Cuánto dicen? Amén. Y por eso el Señor nos va a decir, tengan cuidado. Escuche bien, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y usted quizá me va a decir, hermano, por ahí entonces, ¿cómo yo lo corrijo? Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, habla con él a solas. Diga conmigo, a solas. Y hazle reconocer su falta. No es que usted ahora, mi querido hermano, va a celebrar el pecado, el mal que esa persona le hizo. Le va a decir, mira, qué bien lo hiciste. No. Usted le va a enfocar, le va a decir dónde él falló, pero usted lo va a corregir con amor. Diga conmigo, con amor. Usted le va a decir con amor, lo va a abrazar. No es que usted le va a pasar paño tibio a la vida de esa persona, al pecado que cometió, no, pero usted lo va a corregir con amor. Y siempre doy el testimonio de mi padre, realmente, cuando yo estaba adolescente, que en una ocasión, hermana, yo andaba con unos amigos. Algo vio mi papá en esos amigos que a él no los convenció realmente. Y mi papá me llamó a solas, mis queridos hermanos. Y me llamó con cariño, con ternura, con amor. Y al mi papá llamarme con ternura, con amor, con cariño, hermana, aquellas palabras llegaron a lo más profundo de mi corazón. Y mi vida cambió, yo escuché a mi papá. Pero mi papá nunca me lo dijo delante de la gente, mira, tú no vas a servir. Mi papá no me dijo, mira, tú eres un delincuente, no. Sino mi papá me llamó a solas. Por eso nosotros cuando vamos a llamarle a la atención a una persona, tenemos que apartarnos con esa persona, llamarlo a solas, mis queridos hermanos, y hacer que esa persona reconozca dónde falló, pero hacerlo con amor. Diga conmigo, con amor. No decirle delante de la gente, tú eres un bueno para nada, tú eres una buena para nada, no se va a sacar nada de ti, no, hermano. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros vamos a llamar a la atención a nuestros hijos, a las personas. Porque muchas veces nosotros pensando que le estamos haciendo un bien, muchas veces lo estamos lastimando. Lo estamos hiriendo. Y esa persona entonces se vuelve rebelde. Y nosotros no conseguimos. Y por eso el Señor nos va a decir, tengan cuidado. Dile al hermano que está a tu lado, ten cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Pero si cambia de actitud, perdónalo. ¿A qué me invita el Señor en esta noche? A perdonar. A perdonar. Si cambia de actitud, perdona. Escuche bien. Pero el Señor se va un poco más lejos. Versículo 4. Aunque peque contra ti 7 veces en un día. ¿Cuántas veces en un día? 7 veces. Podemos decir, wow, qué exagerado es el Señor. 7 veces. Usted me va a decir, hermano, pero lo perdoné ayer. Lo perdoné ahorita mismo. Me tiene harto, me tiene cansado, me tiene hastiado. ¿Qué hago? Perdónelo, dígale perdón. Dígale perdón. Perdón. Y sabemos que la palabra 7 en la Biblia quiere decir perfección.
Pero aquí el 7 aparece como algo limitado. Diga conmigo limitado. Y Dios es ilimitado. ¿Cómo es Dios? Ilimitado. Y dice el Señor, aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes de perdonarlo. Palabra de Dios. ¿A qué lo invita el Señor? A perdonar lo invita el Señor. Y el apóstol Pedro quería confirmar estas palabras del Maestro. Si usted se va a Mateo en el capítulo 18, versículo 21, escuche bien. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Diga conmigo, 70 veces 7. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y si usted multiplica 70 por 7, eso le va a dar a usted 490 veces. Escuche bien. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir la palabra 70 veces 7? Diga conmigo 100. Diga conmigo 100. Dígalo con amor, dígalo con fuerza. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces nos invita el Señor a perdonar? Siempre. Siempre nos invita el Señor a perdonar. Y sabemos que no es fácil perdonar. Muchas veces para nosotros es imposible, hermana, perdonar. Pero si nosotros los hacemos en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, es imposible, hermana, perdonar, porque el perdonar es una gracia de Dios, es un don de Dios. Pero si usted lo hace ahora lleno del amor de Dios, para usted se le hace fácil abrazar a esa hermana, y decirle: yo te perdono. Sí, hermana, porque nuestro Señor Jesucristo desde la cruz ya estaba incluso crucificado y Él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ya lo habían clavado, lo habían crucificado, mis queridos hermanos. Y el Señor gritó y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, mis queridos hermanos. Por eso nosotros, hermanos, lo que no podemos hacer en nuestra naturaleza humana, en la carne, nosotros podemos serlo llenos del amor de Dios. Bendito sea mi Señor. Porque tanto amó Dios el mundo, aleluya, que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Y por eso el Señor murió en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche bien. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? Siempre. Diga conmigo ahora: y es fácil. Dígalo. No tenga vergüenza. Diga: y es fácil. No es fácil, hermana, perdonar. Si ustedes me dicen a mí que es fácil perdonar, yo no le creo. No es fácil, hermana, perdonar. No es fácil, hermana, usted ver la mujer que le quitó su esposo, la mujer que se llevó su esposo de su hogar, de su familia. Usted tenía una vida alegre, una vida feliz. Usted vivía en abundancia y ahora esa mujer se atravesó en su relación, se lleva a su esposo y ahora usted está pasando necesidad, está pasando hambre, está pasando necesidad, sus hijos están pasando calamidad. Solo porque esa mujer se atravesó en su relación y ahora esa mujer venir con su carita muy limpiecita, como si no ha pasado nada, y decirle: perdóname. Diga conmigo: y es fácil. Es fácil, hermano. Pero se puede. ¿Cuánto creen que se puede? Se puede, hermano. Porque el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. No es fácil, hermano. Usted ver esa persona que asesinó a su hijo a sangre fría y usted tenerlo al frente suyo y esa persona arrodillarse delante de usted y decirle: Señora, perdóneme, yo actué por un instinto, actué por un momento de desesperación y le quité la vida a su hijo, yo quiero que me perdone. Y hay personas que realmente no quieren perdonar porque piensan que le están haciendo un bien a la otra persona. Hermana, cuando nosotros perdonamos, el bien no lo estamos haciendo nosotros. Porque perdonar es sanar. Diga conmigo: sanar. Perdonar es liberarse. Diga conmigo: liberarse. Hermanos, perdonar es romper las cadenas. Perdonar es usted ahora decirle al diablo: diablo, sal de mi casa que no te quiero. Escuche bien, querido Señor.
Y de verdad que en este ministerio al cual el Señor me ha llamado, llevo 9 años, mi queridos hermanos, en este ministerio, y la persona más atada la he encontrado a raíz de que no quieren perdonar, se han cerrado y no quieren perdonar, y se han enfermado, mis queridos hermanos, porque no quieren perdonar. El Señor hoy quiere sanar tu corazón, el Señor quiere sanar tus heridas, el Señor quiere sanarte a ti, el Señor quiere sanar tu familia, el Señor quiere liberarte. Pero para eso tú tienes que perdonar. ¿Cuántos quieren ser liberados en esta noche? Amén. Amén. Solamente ábrase la gracia. Y pídale al Señor que le conceda la gracia de usted poder perdonar en esta noche. Escuche bien. Y el Señor que lo invita a perdonar, ¿cuántas veces? Siempre. Siempre. Escuche lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Por esto, Mateo 18:23. Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuenta con sus funcionarios. Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey. Ese rey ahora representa al Padre, representa a Dios. Quiso arreglar cuenta con su funcionario. Si nosotros analizamos esta palabra, esto nos suena a juicio. Diga conmigo, juicio. Y un funcionario, mi queridos hermanos, es un administrador de los bienes de Dios. Un funcionario, mi queridos hermanos, es un servidor. Cada uno de nosotros, tú y yo, nosotros somos servidores de la obra de Dios. Nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Dios nos ha regalado la vida para que nosotros colaboremos con Él extendiendo el reino de los cielos. Y nosotros somos colaboradores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y va a haber un juicio. Y yo no sé si ustedes recuerdan aquellos talentos cuando el Señor se iba de viaje, que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro 3. Pero dicen otro texto que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y al que le dio 1 lo enterró. Y cuando aquel Señor vino, Él los llamó para pedirles cuenta, a ver lo que habían hecho. Este hombre que había sentido miedo enterró aquel dinero porque tuvo miedo. ¿Y qué dijo el Señor? Ese servidor malo, átenlo y échenlo afuera, donde será el llanto y la desesperación. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos ya que tomar conciencia del llamado, de la vida, de la obra de Dios, mis queridos hermanos. Ya nosotros no podemos estar en ese sueño letargo, durmiendo, perdiendo el tiempo, haciendo cosas que realmente nosotros no le vamos a sacar provecho. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos colaboradores con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra que el rey lo llamó, por eso sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuenta con su funcionario. Escuche bien, quiso hacer cuenta con su funcionario. Yo te dije que esto huele a juicio. Diga conmigo, juicio. Juicio. Escuche lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y siguiente. Vi un gran trono blanco. ¿Cómo era el trono? Blanco. ¿Cómo era el trono? Blanco. ¿Y blanco es señal de qué? De pureza. ¿De qué? De santidad. El trono era blanco. Dice la palabra que nadie sin santidad verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene fe y por eso están en esta noche en este lugar. Porque la meta de nosotros por la misericordia de Dios es alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, que Juan vio un trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se le volvió a ver por ninguna parte. Juan aquí está hablando, mis queridos hermanos, del fin. Está hablando de esa nueva Jerusalén que nosotros estamos esperando. Dice que no se le volvió a ver por ninguna parte. Y dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados. Diga conmigo, juzgados. ¿Cómo fueron? Juzgados. ¿Cómo fueron? Juzgados. Fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. De acuerdo con sus hechos, mi querido hermano. A mí me van a juzgar de acuerdo a mis hechos, no a los suyos. A usted la van a juzgar de acuerdo a sus hechos, no con los míos, mis queridos hermanos. Por eso te digo que tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos. Hermano, por ese mensaje no está fuerte. Usted vino a asustarlo en esta noche. No, no vine a asustarte.
Solamente vine, bendito sea Dios, para que el Señor te sacuda a través de este mensaje, bendito sea mi Señor, para que cuando tú te tengas que presentar delante de aquel trono supremo, bendito sea Dios, tú no te quedes afuera como se quedaron aquellas 5 vírgenes, porque estaban dormidas. Dile a tu hermano, despierta, dile. Despierta. Despierta, hermana, para que no te quede afuera. Aquellas 5 vírgenes, ¿cómo tocaron? Señor, ábrenos. No la conozco. Estaban dormidas, hermana. Ojalá y el Señor no nos encuentre dormidos, porque nosotros no somos hijos de la noche, sino hijos de la luz. Nosotros no somos hijos de la oscuridad, sino hijos de la luz. Tenemos que estar despiertos. ¿Cómo tenemos que estar? Despiertos. Claro que está a tu lado, despierta. Despierta. Escuche bien, hermano. Sigue la palabra diciendo: el mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó sus muertos que había en él, y todos fueron juzgados. ¿Cómo dice la palabra? ¿Dice cuánto? ¿Dice 10? ¿Dice 100? Dice todos. ¿Cuántos fueron juzgados? Todos. Aquí entra el obispo, aquí entra el papa, aquí entra el sacerdote, aquí entra el diácono, entra el predicador, y usted también. Aquí entramos todos. Todos. Diga conmigo, todos. Todos vamos a ser juzgados. Escuche bien. Escuche bien, todos vamos a ser juzgados, dice la palabra de Dios. Cada uno conforme a lo que había hecho. Escuche, hermano. Cada uno conforme a lo que había hecho. Todos vamos a ser juzgados. Dice la palabra que estaba comenzando a hacerla cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Diga conmigo, muchos millones. Diga conmigo, muchos millones. ¿Quién no debe dinero de ustedes? ¿Quién no debe? ¿Quién no debe? No, sinceramente, ¿quién no debe? Usted dirá, pero hermano, pero si esto se trata de dinero, esto no es conmigo. Dígale, hermano, yo te aviso, dígale. Dígale, yo te aviso, dígale. Ahora dígale, eso piensa tú, dile. ¿Cuánto debía? ¿Cuánto debía? Muchos. ¿Cuánto debía? Muchos. Ustedes saben lo que representan esos millones. La culpa, la falta, el pecado. Escuche bien, hermana. Porque hoy ustedes son personas afortunadas, bendecidas. Porque a ustedes hoy se les está dando pan, se les está dando el pan de la vida, que es la palabra de Dios. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Escuche bien, mis queridos hermanos. Tenemos, hermanos, que abrir. Tenemos que despertar, bendito sea Dios, de ese sueño letargo. Esa es la palabra que estaba comenzando a hacerla cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Dice la palabra, versículo 25. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo. ¿Que lo vendieran como? ¿Cómo lo vendieran? Como esclavo. Ninguno de nosotros tiene con qué pagarle a Dios. Ninguno de nosotros. En nuestros países, las autoridades se venden. Pero a Dios no podemos comprar. A Dios no podemos chantajear. A Dios usted no puede ofrecerle, mira Señor, te voy a dar $2 millones. Te voy a comprar la mejor casa. Te voy a regalar el mejor carro, mira, deportivo. Salió ahora, Dios no necesita carro, Dios no necesita casa. Dios no necesita dinero porque Él es el dueño de la plata y el oro. Amén. A Dios nosotros no podemos comprarlo, mi queridos. Pero ¿por qué, mi queridos hermanos, el rey ahora ordena que lo vendan como esclavo? Porque dijimos que esos millones representan el pecado. Y escuchen lo que dice la palabra en San Juan, en el capítulo 8, versículo 34. Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús. ¿Quién le dijo? Jesús. Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Palabra de Dios. Y usted sabe lo que pasa cuando uno es esclavo del pecado. Dice la palabra que el hijo se queda en la casa, pero el esclavo no se queda en la casa. El pecado no hace esclavo. El pecado no ata. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos quita la santidad.
el pecado no enferma, el pecado no ensucia, el pecado no aparta de Dios. Son tantas cosas las que hace el pecado. Y realmente quiero detenerme un poquito aquí porque quiero que tome conciencia del pecado. Porque la gente hoy está viviendo como si las cosas hoy le llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Así estamos viviendo. Y tenemos que despertar, mis queridos hermanos. Pero para que usted vea que realmente el pecado trae consecuencias grandes, pero muy grandes, mis queridos hermanos. Dice la palabra que como este funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo. Escuche bien. Junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada aquella deuda. Escuche bien las consecuencias del pecado. Que lo vendieran ahora con su esposa no pecó. Que lo vendieran con sus hijos no pecaron. Y ahora su esposa y sus hijos están pagando la consecuencia del pecado de ese señor. Escuche bien, hermano. Porque muchas veces nosotros pecamos y decimos, eso no me va a pasar nada. Pecadito, no va a pasar nada. Eso pensamos nosotros. Pero ese pecado tarde o temprano va a arrastrar su consecuencia. Escuche bien. Y por eso quiero llevarte al Éxodo en el capítulo 34, versículos 5 y siguiente, para que tú veas lo que dice el Señor aquí. Éxodo capítulo 34, versículos 5 y siguiente. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés y pronunció su nombre. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Escuche bien, hermana, Dios es paciente, es tierno, compasivo. Dice la palabra: por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad. ¿Por cuántas generaciones se mantiene fiel? Por 1000 generaciones. Cuando nosotros somos fieles al Señor, mis queridos hermanos, ahora la bendición mía la van a heredar mis hijos y mis hijos, sus nietos, y así sucesivamente hasta las 1000 generaciones, mis queridos hermanos. Porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Aleluya. Hasta las 1000 generaciones Dios nos está bendiciendo cuando nosotros le somos fieles. Y de verdad que yo he determinado en estos últimos días algo, que es más fácil vivir sin pecar que vivir pecado. Escuche bien. Es más fácil vivir sin pecar que vivir pecado. Porque cuando usted peca, usted no vive, usted agoniza. Pero cuando usted vive en gracia, usted realmente disfruta de una vida. Bendito sea Dios. Porque para eso el Señor vino, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Cuántos quieren vida y vida en abundancia? Hermano, que está a tu lado, aléjate del pecado. Y le toma conciencia del pecado. El Señor tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor, perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. ¿Qué hace el Señor? Que perdona, pero no deja sin castigo al culpable. No deja sin castigo al culpable. Y escuche lo que sigue diciendo la palabra. Sino que castiga la maldad de los padres en los hijos. Diga conmigo: en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Hermano, tome conciencia. Tome conciencia, abra sus ojos. Tome conciencia. Hay familias que arrastran con maldición de pecado, arrastran con cadena. Y usted dice: pero ¿por qué yo soy así? Y tú no entiendes, pero es porque tú vienes arrastrando con una cadena de tus ancestros, de tus antepasados. Hoy en el nombre de Jesús, bendito sea mi Señor, esa cadena se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, bendito sea mi Señor. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. Porque esa cadena hoy va a quedar rota, bendito sea mi Señor. El año pasado, en noviembre, estaba en la República Dominicana y me llevaron a orar por una casa. Y desde que entré a esa casa sentí una corriente, o sea, una presencia negativa terrible, terrible. Y el Señor empezó a ministrar. Tiene que orar por esta familia, me decía el Señor. Tiene que orar. Le digo al esposo, al jefe de la casa: hay que orar por tu familia.
Llamó a la esposa, llamó 2 hijas, se reunieron ahí, hicimos primero el rosario, porque hay poder en el Santo Rosario. Oramos por él, cayó descansando en el Espíritu. Oramos por la señora, también cayó descansando en el Espíritu. Pero el Señor me decía que esa señora venía arrastrando con cadena de sus ancestros, de sus antepasados. Escuche bien. Pero ya esa maldición se la había pasado a la niña más grande de ella, que tenía como 16 o 17. Ya se le había pasado. La chiquita no. Todavía la chiquita no se había contaminado. Oramos por la otra, también descansó y el Señor liberó a aquella familia. El Señor liberó a aquella familia. Aquella familia, realmente el Señor me decía que esa señora había nacido de nuevo ese día. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Tenemos que tomar conciencia del pecado. Muchas veces arrastramos con maldiciones generacionales. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Simplemente porque tú decidiste serle infiel a Dios. Porque tú pensaste que a través de un deseo sexual o a través de un placer sexual tú podías ser feliz. Y realmente lo que hiciste fue que te amargaste la vida. Y le amargaste la vida a tu familia. Y ninguno de nosotros tiene con qué pagarle a Dios. ¿Cuánto creen que pueden comprar a Dios? Pero sí hay una forma de cómo nosotros podemos conseguir el perdón y la misericordia de Dios. ¿Cuánto quieren saberla? Amén. Amén. ¿Cuánto quieren reconciliarse con Dios en esta noche? Amén. Voy a decir cómo usted puede conseguir el perdón y la misericordia de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 26. Dice la palabra que el rey ordenó que vendieran a este funcionario como esclavo con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara saldada aquella deuda. Escuche bien, hermano. Pero me imagino que este hombre ahora vivió una experiencia poderosa. Este hombre, cuando aquel rey decretó aquella orden que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos para que quedara pagada aquella deuda, me imagino, mis queridos hermanos, que esto le dio bien duro a este hombre. Este hombre a lo mejor pensó por sus hijos, su familia. Y este hombre, hermana, ahora se arrodilló, bendito sea Dios. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Se arrodilló. Arrodillarse es sinónimo de humillarse. Diga conmigo humillarse. Diga conmigo humillarse. Este hombre, hermana, se humilló. Y para que usted vea, cuando nosotros nos humillamos, lo que Dios hace. Y el diablo, que Dios lo reprenda. Él, ahorita yo analizando el tema, pues me gusta analizar, a ver qué nuevo me da el Señor. Lo he predicado muchas veces, pero me aparto con el tema, a ver qué algo nuevo el Señor me da. Y el Señor me decía, el diablo no se humilla, porque el diablo es prepotente, el diablo es orgulloso, el diablo es arrogante. El diablo puede imitar a Dios en muchas cosas, menos en humillarse, menos en perdonar y en amar. El diablo no ama, el diablo odia, el diablo no se humilla. El diablo no se humilla porque es arrogante. Escuche bien, te estoy dando unos puntos hoy que si tú realmente lo haces tuyo, tú vas a salir transformado. El diablo no ama porque él es odio. El diablo nos odia a nosotros, a muerte nos odia, porque él odia a Dios. Pero como él no puede enfrentarse cara a cara con Dios, porque él es una creación, él no crea. El diablo no puede crear. En el Éxodo, cuando Dios levantó a Moisés y lo mandó a Egipto, mis queridos hermanos, el diablo imitó todos los milagros que Moisés hizo, él lo imitó. El diablo sana también. Para que ustedes abran los ojos y tengan cuenta con eso. Pero cuando Moisés, el Señor le dijo, dile a Moisés, dile a Aarón que toque con su bastón el polvo, que del polvo va a salir mosquito. Salió mosquito y los brujos trataron, pero no pudieron hacerlo. Y dijeron los brujos, aquí está la mano de Dios, aquí está el dedo de Dios,
¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Porque el diablo no crea. El diablo no puede crear nada. Porque el único que crea de la nada es Dios. El diablo no ama. El diablo no se humilla. Esas tres cosas el diablo no puede hacer. Ni crea, ni ama, ni se humilla. Escúcheme. Escúcheme. Y este hombre se humilló. ¿Qué hizo este hombre? Se humilló. Y escuchemos la palabra de este hombre porque me gusta realmente. Dice la palabra que el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Él en ningún momento le dice: perdóname la deuda. Él simplemente lo que le está pidiendo es que le dé tiempo. Tenga usted paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y para que ustedes vean realmente la misericordia de Dios, dice la palabra, que el rey no solamente tuvo compasión de él, sino que lo dejó libre y le perdonó la deuda. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dale el aplauso al Señor. Para que tú veas realmente el Señor, la palabra de Génesis 24 que leíamos ahorita, el Señor es tierno, compasivo, misericordioso, todo amor, y que Él perdona. Él perdona. Para que ustedes vean que realmente la palabra de Dios no se contradice. Dios no se contradice. Y Dios lo dejó libre. Lo dejó libre. Le perdonó la deuda. Tuvo compasión de él y le perdonó la deuda. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor lo deje libre en esta noche? Levante la mano si usted está seguro. Levante. ¿Usted quiere que Dios lo deje libre en esta noche? ¿Cuántos quieren que Dios lo deje libre? Le voy a decir para qué Dios te va a dejar libre. Porque no es para que te vayas a sentar a tu casa tampoco. Escuche para qué Dios nos deja libre. Mateo capítulo 5, versículo 23. Así que si al presentar tu ofrenda delante del altar te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a hacer la paz con tu hermano. ¿A qué no? ¿Para qué el Señor no quiere dejar libre? Para ir a hacer la paz con tu hermano. ¿Con quién tú tienes que hacer la paz? Analiza. ¿Con quién tú tienes que hacer la paz? Quizá con tu hijo, quizá con tu esposa, quizá con tu esposo, quizá con tu hermano que lleva muchos años que no le habla. ¿Con quién tú tienes que hacer la paz? Porque el Señor te está diciendo que Él te deja libre para que tú vayas y hagas la paz con tu familia. Muchas veces, hermanos, vivimos en el mismo hogar y nos vivimos matándonos. Y tú jala para aquí, yo jalo para allí, no nos ponemos de acuerdo. Dios quiere dejarte libre. Esto va a depender de ti en esta noche. Pero Dios te está diciendo que Él te va a dejar libre para que tú vayas y hagas la paz con tu hermano. Bendito sea Dios. Y cuando tú vayas y hagas la paz con tu hermano, tú le estás diciendo: oye, diablo, no te quiero aquí en el nombre de Jesús. Porque el diablo es división. ¿Qué es el diablo? División. Y nosotros tenemos, mis queridos hermanos, que buscar la unidad, el amor, la paz. Nosotros tenemos que fomentar la paz, hermano. Aunque nos tiren bomba, aunque nos tiren dinamita, aunque nos tiren lo que nos tiren, nosotros tenemos, bendito sea Dios, que hacer la paz. Y para eso, el Señor hoy quiere dejarte libre. Analiza tu vida, hermano. Este es un momentito, cógelo como un retiro en esta noche. ¿Con quién tú tienes que hacer la paz? Trae a tu mente, a tu corazón a esa persona. ¿Con quién tú tienes que hacer la paz? Y para que tú veas que el Señor me decía algo cuando yo me apartaba ahorita. Aquí no dice si tú tienes algo contra tu hermano. No, no. Si él tiene algo contra ti. ¿Por qué dice la palabra si él tiene algo contra ti? Porque si yo ofendo al hermano segundo y yo voy y le pido perdón, eso no tiene ningún mérito. Yo no me he humillado, pero si segundo me ofende a mí, yo voy y lo abrazo y le digo: perdóname en el nombre de Jesús, hermana, yo me estoy humillando. Y usted sabe lo que pasa cuando nosotros nos humillamos, que Dios lo levanta. Bendito sea mi Señor, aleluya. No importa, hermana. No importa que sea a ti que te hayan herido. Anda, ve y abrázalo. Humíllate, bendito sea Dios. Humíllate, hermana. Acuérdate que el diablo no se humilla. No importa que te hayan dicho lo que te hayan dicho, ve y abraza. Y dile: hermano, perdóname. No tienes que decirle: yo te perdono. No, no. Perdóname. Porque cuando tú vayas y te le acerques a ese hermano y le digas: perdóname, ese hermano se va a quedar con la boca abierta. ¿Pero cómo?
Si fui yo que lo ofendí, fui yo que lo herí, fui yo que lo lastimé, y viene y me abraza y me dice, hermano, mire, eso es poderoso. Eso es poderoso. ¿Para qué el Señor nos deja libre? Para que vayamos y hagamos las paces con nuestro hermano. Versículo 25. Si alguien te lleva a juicio, ¿si alguien te lleva a qué? A juicio. Y ya hablamos del juicio. ¿Sí o no? Sí. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. Isaías 55 dice, el Señor hablando a través del profeta Isaías, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Que el malvado deje su camino y se arrepienta. Va a llegar un momento que nosotros vamos a querer buscar a Dios y no lo vamos a encontrar. Estamos a tiempo. Nosotros somos personas afortunadas, bendecidas. Porque hoy nosotros podemos tomar una decisión en nuestra vida que puede cambiar radicalmente el curso de nuestra vida. Nosotros hoy podemos tomar una decisión, bendito sea mi Señor, que si era el diablo, si era el demonio que estaba dirigiendo tu vida, tú le digas, basta ya. Hoy yo cambio el curso de mi vida, bendito sea Dios. Apéate de esta barca, porque esta barca le pertenece a Cristo, bendito sea Dios, porque hoy Cristo es que dirige esta vida, bendito sea mi Señor. Escucha bien. Dios nos ha dejado a nosotros el libre albedrío, la libertad. Nosotros no somos títeres. Dios nos forza. Dios no te obliga. Y decía el lunes en mi comunidad un tema que estaba dando allá, que la salvación, mi queridos hermanos, es usted tomar una decisión. Porque Dios te dice, yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la luz y la oscuridad. ¿Qué ustedes quieren elegir esta noche? ¿Qué quieren elegir? Ustedes pueden hoy tomar la decisión de su vida. Ustedes hoy pueden tomar la decisión que puede transformar la vida de ustedes y la de su familia también. Ustedes hoy pueden cambiar el curso de su vida, bendito sea mi Dios. Ustedes hoy pueden rectificar su vida. Escuche bien, hermana. Y el Señor te dice, bendito sea Dios, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras esté cerca. Dice, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. ¿Por qué dice la palabra mientras todavía estés a tiempo? Nosotros estamos vivos y nosotros podemos tomar decisión. Pero el día que usted se muere, hermano, ya esa alma no puede tomar decisiones por sí misma. Pero usted, mientras esté aquí en la tierra, sí puede tomar decisiones. Sí puede tomar decisiones. Por eso el Señor te dice, mientras todavía estés aquí. Mi papá murió. Ya mi papá no se puede poner de acuerdo con nadie. Pero nosotros sí podemos ponernos. Nosotros sí podemos tomar decisiones. Nosotros podemos, queridos hermanos, elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y para eso el Señor hoy quiere dejarte libre, para que te pongas de acuerdo. Y sabemos que hay gente que no se pone de acuerdo ni con su madre que lo parió. ¿Cuántos conocen algo? No se ponen de acuerdo con nadie. Pues donde quiera que lo tiren, son más incómodos que una piedrecita en un zapato. ¿Ustedes conocen algo así? ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Y para eso el Señor nos quiere dejar libre, para que nos pongamos de acuerdo. Ahorita era para que fuéramos a hacer las paces y ahora para que nos pongamos de acuerdo. Y escuche realmente lo que dice la palabra. Porque si no, el juez te entregará a la guardia y te meterán en la cárcel. ¿Dónde te meterán? En la cárcel. Y esa cárcel no es esa cárcel física aquí. Aquí se habla, hermano, el Señor me reveló esto, esto se refiere al purgatorio. Hay hermanos que dicen que no creen en el purgatorio no existe. Esto se refiere al purgatorio. El que está en el infierno ya no va a salir de ahí, el que está en el cielo está bien. Pero el que está en el purgatorio tiene que terminar de purificarse.
mientras usted no pague su último pecado, ahí usted no va a salir. Así que mejor póngase de acuerdo aquí en la tierra. Haga las paces para que cuando usted se va, el Señor lo llame, se vaya sin escala. Diga conmigo, más bueno que así. ¿Ustedes han viajado con escala? Yo nunca he viajado con escala, pero me imagino que eso es terrible, viajar con escala. Me han contado que el avión a veces se queda de un día para otro y ya usted sabe. Usted no puede viajar con escala. Usted tiene que irse derecho al cielo. ¿Cuántos quieren irse derecho al cielo? Deje la mano levantada. Dígale solamente dos cosas. Ponte de acuerdo y haga paz con tu hermano. Escuche bien. Y para eso el Señor nos deja libre. Y para que ustedes vean que Dios, porque nadie, esto me lo reveló el Señor a mí, nadie se muere sin que el Señor no le dé una oportunidad. Nadie se muere. Dios primero te da la oportunidad. Dice la palabra en Mateo en el capítulo 18. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad de dinero. Al salir, Dios le dio la oportunidad. ¿Pero para qué Dios le da la oportunidad? Para que haga las paces y se ponga de acuerdo. Porque si el Señor lo está dejando libre para eso, ¿verdad? Y dice que al salir de allí se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad de dinero. ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto debía? ¿Y cuánto debía él? Muchos millones. ¿Cuánto debía él? Muchos millones. ¿Cuánto? Muchos millones. ¿Y cuánto le debían a él? Hermano, ¿y usted cuánto le debía a Dios? Analice, no me diga. ¿Cuánto usted le debe a Dios? Analice. Porque esos millones, dijimos que representan el pecado, la falta. Imaginémonos solamente hoy, las veces que nosotros hemos caído hoy en pecado, hoy nada más, con la mirada, con la boca, con los pensamientos, con las obras, hoy nada más, hoy nada más, hoy nada más, hoy. Analice hoy nada más. Imaginemos cuánto nosotros le debemos a Dios. Pero no importa lo que tú le debas a Dios, siempre y cuando tú te arrepientas y te conviertas y tú quieras perdonar, porque hay uno que pagó por ti. Se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Escucha bien. Pero si nosotros seguimos en el pecado, si seguimos ensuciándonos, si seguimos arrastrándonos, si seguimos como metiéndonos en el fango como los cerdos, Jesucristo dio su vida para nada. Para nada. Pero Él murió para que tú y yo alcancemos la salvación y nos alejemos del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad de dinero. Escuchemos la escena. Lo agarró por el cuello. ¿Por dónde lo agarró? Por el cuello. Y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. Versículo 29. El compañero, arrodillándose delante de él, la misma escena, se va a repetir lo mismo. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. La misma escena. Hace un minuto este hombre estaba delante de la presencia del rey pidiendo misericordia. Dios le da la oportunidad para que se ponga de acuerdo, para que perdone, y no quiere. No quiere. Muchas veces nosotros levantamos las manos hacia el cielo y le pedimos perdón a Dios, pero no somos capaces de perdonar a nuestra familia. No somos capaces de perdonar al hermano, al prójimo. Y pasamos por mentirosos. Y usted podrá engañarme a mí, pero a Dios nadie le engaña. A Dios nadie se burla de Dios. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque en el Padre Nuestro, todos los días, en la Santa Eucaristía, nosotros muchas veces nos agarramos de la mano y decimos: Padre, perdona nuestras ofensas, así como ya yo he perdonado a mi hermano. Y Dios sabe que no lo ha perdonado. Dios sabe. Escúcheme. Y de Dios nadie se burla. Y el hermano que está a tu lado, de Dios nadie se burla.
De Dios nadie se burla. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. ¿De qué te vale esconderte del hombre? Dice la palabra que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Y el compañero le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Escúcheme. Le suplicó al Señor, al rey, que lo perdonara, pero él no fue capaz de perdonar. ¿Cuánto quieren que Dios lo perdone en esta noche? Déjeme la mano levantada, porque le voy a dar una cita bíblica que esto realmente lo va a transformar. Esto le va a transformar la conciencia. El Señor aquí pone una condición. Baja la mano. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Para el Señor perdonarnos a nosotros, Él pone una condición. Esto, escuche, esto es palabra de Dios, esto no es inventado. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo lo perdonará también a ustedes. Escuche bien. Si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo lo perdonará también a ustedes. Versículo 15. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre le perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Yo creo que eso no hay ni que explicar. Eso está clarito, clarito. Eso se cae solo de la mata. Eso se cae solo. Y para que ustedes vean que realmente el Señor no miente, porque el Señor no se contradice y Él no va a decir una cosa y va a echar para atrás. Este hombre, después que fue perdonado, perdió su salvación. Escucha, solamente porque no quiso perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces el rey lo mandó a llamar. O sea, fueron unos servidores y le contaron. Entonces fueron unos servidores y le contaron al rey lo que él había hecho. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado. ¿Cómo le dijo el rey? Malvado. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu hermano, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Dios espera de nosotros que nosotros seamos compasivos, que nosotros seamos misericordiosos. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros no estamos para sentenciar a nadie. Nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Dios quiere que nosotros seamos compasivos, que perdonemos. Escuche, hermano. Incluso dice la palabra en San Juan, en la primera carta del apóstol San Juan, que Dios nos amó primero. Y ese amor que Dios nos ha dado, nosotros también debemos de darlo, porque el amor es gratis. Hay gente que hasta para reírse hay que comprarle la sonrisa. Y siempre viven como con la cara como un machete. Si la gente supiera que cuando usted ama a la persona, usted se sana. Cuando usted se ríe, usted se sana. Escuche bien. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado,